Hola, ¿qué tal? En mi blog os he dejado un post sobre las agujas. Os cuento qué tipos de agujas existen en las máquinas y qué agujas de mano existen, para que podáis elegir. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Pues ahora os digo. Las partes de la aguja. Os voy a contar en qué parte se divide. Lo importante que es saber la finura de la aguja para coser, en qué tejidos debéis utilizar una finura u otra. Cómo distinguir una aguja de máquina de casera y de máquina industrial, para que sepáis cuál se pone en una y cuál se pone en otra. Cómo colocar bien una aguja en la máquina de coser, porque es muy importante, si no, la puntada no se realizaría. Y un truco para saber si el agujero de la aguja va de frente o de lado. Nos vemos después del vídeo. Hasta luego. Las agujas de la máquina de coser es un elemento esencial para poder unir el hilo superior y el inferior. ¿Cuáles son las partes de la aguja? Esta es la cabeza, esta parte del centro es el tronco y desde el agujero al final es la punta. Tenemos dos tipos de agujas, unas que son completamente redondas por todos los lados y otra que tiene una cara lisa y por el otro es circular. ¿Veis la cara plana? Las que tienen una cara plana normalmente son para las agujas caseras. Las industriales son las de cabeza redonda. ¿Por dónde vamos a enhebrar la aguja? Pues si tenemos una aguja en la mano, vamos a ver que hay una ranura larga. Si pasamos la uña desde donde empieza, donde está el tronco, es donde está la ranura larga. Pues por esa parte es donde está el agujero, es donde vamos a enhebrar. La otra, como vemos, es un escaloncito y esa siempre va por el lado donde sale el hilo al enhebrar. ¿Por qué tiene esta ranura larga? Porque cuando vamos a hacer la puntada, el hilo se va a insertar en este hueco, no se va a calentar la aguja y así va a hacer que no se nos rompa. Si la enhebramos al revés, al final el hilo o se nos sale o se nos va a romper. Tenemos diferentes tipos de agujas. Unas que son muy finas, esta por ejemplo es del número 60 y es muy fina. Esta para qué se utiliza? Para gasas, para sedas, para tejidos que son muy delicados. La 80 tenemos entre medias otras numeraciones, pero aquí os estoy enseñando unas numeraciones que yo tengo. La 80 ya es un tamaño medio, al igual que la 100. Entre 80 y 100 son medios. Esta es un pelín más gruesa que la 60. Entonces, para tejidos un pelín más fuertes, como sedas más fuertes, podemos utilizarla. Luego tenemos el número 100, que son para grosores medios de tejidos. Y cuando ya tenemos que hacer vaqueros, que son tejidos gruesos, vamos a utilizar esta aguja más gorda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si utilizamos la fina en un tejido muy grueso, lo que vamos a hacer es que se nos va a romper la aguja. Y si utilizamos una aguja muy gruesa en un tejido muy delicado, lo que vamos a hacer es que vamos a provocar un agujero muy grande en el tejido. Ahora vamos a ver cómo enhebrarlas. Os voy a enseñar un truco para que sepáis cómo enhebrar la máquina si se os ha roto y en ese momento se os ha olvidado, tenéis varias máquinas y al final no sabéis si es de frente o de lado. Aquí tenemos una máquina casera. En esta máquina veis que la canilla está de frente al prensatelas. Bueno, pues entonces en la aguja se enhebraría de frente, no de lado. ¿Vale? Ese es el truco, ver cómo está la canilla dentro de la máquina. Y tal cual esté, así se va a poner la aguja. Si está de frente al prensatelas, el agujero va a ir de frente.
Si está de lado, el agujero va a ir de lado. Ahora os enseño otra máquina donde está de lado. Cogemos la aguja, miramos donde está la ranura larga, que en las que tienen una cabeza plana es fácil, porque está justo al lado contrario. La insertamos, la subimos todo lo que podemos, la sujetamos con el dedo y apretamos. Para apretar más fuerte, ya que está sujeta, cogemos de la barra de aguja, sujetamos y apretamos para que no se nos suelte durante la puntada. Esta es una máquina industrial y como veis, esta parte de aquí, esto que veis con los tornillos, es la parte de la canilla, ¿vale? Donde se inserta la canilla. Pues ahí, como está de lado, ¿cómo hay que poner la aguja? De lado, ¿vale? Tal cual es el truco que os he enseñado. Canilla de lado, agujero de lado. Cogemos la aguja. Aquí, al ser redondo, tenemos que fijarnos bien dónde está la ranura. Está aquí. Comprobamos que realmente la estamos poniendo de lado. ¿Por qué? Porque a poco que giremos la aguja y no esté de lado o de frente, dependiendo de la máquina no nos va a coser bien. La aguja tiene que estar colocada correctamente, dependiendo de la máquina que sea, para que la puntada se nos haga y no nos haga puntadas saltadas o no nos cosa. Sujetamos como en la otra, apretamos y una vez que está sujeta, ponemos y apretamos un poco más, ¿vale? Colocamos el prensatelas cerramos y ya estaríamos listos para coser. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Espero que sí. Muchas gracias por verme. Nos vemos pronto. Podéis ver mis posts del blog y lo que hago por Instagram. Los links están en descripción y envío. Hasta luego.